La palabra de Dios es categórica y nos dice que nosotros tenemos que ser aquellos más que vencedores, ¿verdad? La palabra dice que somos más que vencedores, pero no por nosotros mismos, sino por medio de aquel que nos amó. Y el que nos amó a nosotros fue el Señor. Y hoy quiero hablar acerca de un tema que todos nosotros conocemos, hemos oído. Yo he predicado aquí, pero que el Señor me ha dado esta palabra y tengo que obedecer. Y es acerca de Romanos 8, 28 al 34. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Te damos gracias. Gracias, Padre, por estas palabras que inspiraste al apóstol Pablo para que hablara a los romanos y a nosotros en esta época, Señor, para que podamos entender doctrina, para que podamos entender la palabra con justicia, juicio y equidad, Señor. Y hoy, Señor, darte todo el honor y toda la gloria, porque todas las cosas están escritas para nosotros, para nuestro bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno poder hablar de esto y tener este propósito. La Biblia, en la epístola a los romanos, para nosotros es una bendición. Cuánta doctrina, ¿eh? Cuando usted lee Romanos, usted aprende mucha doctrina, aprende muchas cosas que el Señor entiende que usted debe saber, para que no nos confundamos fácilmente. En la vida ahora hay muchas cosas, en el medio encontramos muchas cosas y mucha gente hablando muchas cosas que no son lo que la Biblia dice. Y la Biblia es bien fácil y quiere que nosotros entendamos. Y el Señor está empeñado en que nosotros conozcamos doctrina, que podamos decirle a la gente la palabra tal cual como Él la dice en ella y entender lo que Dios quiere decirle a su iglesia en este tiempo también. Para este tiempo usted ha llegado, para este tiempo usted nació, como dice la adoración. Así como la reina Esther estuvo en un tiempo específico para el pueblo de Dios, así también usted está en un tiempo crucial. Nosotros estamos llamados para este tiempo. Este tiempo es el nuestro. Aprovechemos este tiempo y podamos decirle a la gente todas las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy nosotros tenemos en este gran libro, en este capítulo 8, que podríamos decir que este capítulo que se resume en que el justo por la fe vivirá. Aquí nosotros tenemos probablemente en este primer verso en Romanos 8, 28 que dice: y a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es lo que conforme al propósito de Dios un día fuimos llamados. Hay grandes podríamos decir predicadores. Por ejemplo, el doctor Torrey nos dice a nosotros que este verso, que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, es como una almohada suave para un corazón cansado. Cuando a nosotros nos dicen ese verso, es como una almohadita suave de un plumón bueno, ¿verdad? Para un corazón cansado. Y cuando usted le dice que para los que aman a Dios, pero no para los otros que no lo aman, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo bueno, lo malo, lo triste, lo alegre, lo escaso, lo abundante, fuerte, débil, todo, absolutamente todo,
te ayuda para bien y no para mal. Entonces, cuando nosotros entendemos que todo el Señor lo tiene calculado, fríamente calculado para cada uno de nosotros, es una buena almohada para un corazón cansadito, ¿verdad? Que Torrey nos dice. Y esto de que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, como dice la Nueva Traducción Internacional, de quienes Él ha llamado de acuerdo con su propósito, nos dice a nosotros que todas las cosas nos ayudan a bien. Aún gemidos de dolor nos pueden ayudar a bien. Aún cuando camines por valle de sombra de muerte, te ayuda bien. Cuando estás en los mejores de tus tiempos, con las grandes alegrías, esto te ayuda bien. Pero también cuando todo el mundo te ha dado la espalda, acuérdate que el Señor está contigo y esto te ayuda bien también. Hay momentos de desierto en donde tú te preguntas, ¿y dónde están todos aquellos que estaban alrededor mío? El Señor permite esos tiempos porque te van a ayudar para bien, para que te des cuenta de que solamente puedes confiar en el Señor. Maldito el hombre que confíe en el hombre. La frase de saber, por ejemplo, sabemos, se utiliza 5 veces en Romanos y sabemos más o menos unas 13 veces. Pero vemos nosotros que el Espíritu Santo nos está diciendo que nosotros tenemos que saber cosas. Tenemos que tener conocimiento de muchas cosas. Y cuando no tenemos conocimiento de algo, ignoramos esto, ¿verdad? Y la palabra quiere que seamos conocedores y no ignorantes de las cosas. Y te dice, y sabemos que los que aman a Dios. Pero ¿cómo tú lo sabías? Lo primero es que te lo tiene que revelar el Espíritu Santo. Pero lo otro es que lo tienes que haber buscado también en la palabra. Pero ¿cómo sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien? Los que conforme a su propósito un día fueron llamados. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice a nosotros previamente muchas cosas. Dice el verso 26 del capítulo 8, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Es porque usted sabe mucho que el Espíritu le responde a usted? No lo crea eso. Usted puede ser un gran conocedor de la palabra, un gran intelectual, pero dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no hemos de pedir como conviene. Yo le estoy pidiendo al Señor una cosa, y el Señor sabe que eso no me conviene. Y usted sabe lo que pasa, no me la da. Pero dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso es como un muchacho que empieza, yo quiero esta paleta, yo quiero esto, y el muchachito es diabético. El papá le va a decir que, sí, mi hijo, estate tranquilito. Y al paletero le dice, no, él no puede comer porque es diabético. Vamos a darle otra cosa que pueda comérsela. O vamos a darle una baja en azúcar. Eso es el Espíritu Santo con nosotros. Nosotros muchas veces lo que pedimos nos hace bastante daño. Y el Espíritu intercede por nosotros porque no sabemos pedir como nos conviene. Y dice, en el verso 27, mas el que escudriña los corazones, ¿sabes cuál es la intención del Espíritu? Y este Espíritu es el Espíritu Santo en letra mayúscula, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cómo va a ser que el Espíritu intercede? Es conforme a la voluntad de Dios. No es conforme a nuestros deseos, no es conforme a mis gustos,
es conforme a esa voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero este conocimiento que solo el Espíritu Santo puede hacer real a nuestros corazones es el que nosotros necesitamos. Spurgeon decía, que fue el padre de los predicadores, aquel predicador inglés, ¿verdad? No necesito que nadie me diga qué sabor tiene la miel, lo conozco por mí mismo. Nosotros no nos tiene nadie que decir que Dios nos ama, porque nosotros lo sabemos, porque de tal manera nos amó, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A usted le tiene que decir que la miel es dulce, a usted le tiene que decir que Dios lo ama. Usted lo sabe, usted lo ha experimentado, usted ha conocido del Señor. A los que aman a Dios, ¿quiénes aman a Dios? A los que aman a Dios, dice aquí que todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman a Dios es la tarjeta de presentación que nosotros tenemos. Yo amo a Dios. A esos que aman a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Vemos nosotros aquí que en Gálatas, como se leía ahorita, en el capítulo 5, verso 6, dice: porque si estamos unidos a Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que realmente vale es la fe que obra por el amor. Y es algo que nosotros tenemos que saber. Eso lo leí en la Nueva Versión Internacional. El amor es la señal de identificación del cristiano. El amor. Pero ese amor que nosotros entendemos y sabemos que es el que Dios tiene para cada uno de nosotros. El amor, en el griego koiné, tienen varias palabras que lo pueden definir, y en español solamente tenemos una. Pero el amor eros, que es el amor de los sentidos, el amor filos, que es el amor filial, que sentimos por nuestros padres, por cada uno de las personas que admiramos, que queremos, y el amor ágape, que es el amor sacrificial que Dios tuvo por cada uno de nosotros. Ese amor es el que Dios entiende que nosotros un día podemos tener por cada uno de los nuestros. ¿Cómo amar a Dios? Con ese amor. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El apóstol Juan, por ejemplo, lo expresa en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el verso 10 al 16. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10 al 16. Dice así: en esto consiste el amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Es una versión más entendible, ¿verdad? Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Fíjese, en eso usted conoce que Dios está con usted, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él. ¿Y qué va a pasar? Y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Parafraseado, más o menos, es lo mismo, ¿verdad? Pero tenemos que entender que esta palabra del apóstol Juan
nosotros tenemos que ponerla a que se haga rema en nuestras vidas, a que actúe en nuestras vidas. Entender que el amor es la etiqueta de nosotros, es la tarjeta de presentación, que nosotros nos debemos amar. Y usted sabe cuando ama a una persona, cuando usted está dispuesto a darlo todo por aquella persona. Cuando hay una persona que necesita un riñón y usted es la persona que se lo puede dar, usted está dispuesto a dárselo, usted lo ama. Eso yo lo vivo muy frecuentemente con los trasplantes. Pero hay gente que dicen que no, que ellos lo quieren mucho, pero que lo aman con todo el corazón, pero que no le pueden dar riñón. Hay padres que se atrevieran a dar su vida por sus hijos, ¿verdad? Mi hijo se va a morir, yo me voy a poner en su lugar. Esa muerte sustitutiva, ¿verdad?, que Dios tuvo para con nosotros. Si se pudiera, se hiciera. Pero hay otros que no, otros dicen que no, que se muere el muchacho. Yo tengo que estar vivo porque fui yo que lo hice, ¿verdad? Y tengo más hijos. Usted tendrá problemas para creer que Dios le ama y tendrá dificultades para amar a Dios. ¿Cuándo? Si usted tiene problemas para amar a los hombres. ¿Cómo? Si usted le da problema el amar al hermano, a su prójimo, a la que usted tiene al lado ahí mismo, a su pareja, a sus hijos, a sus amigos, a sus hermanos, no es verdad que usted va a amar a Dios, porque a Dios usted no lo está viendo. La palabra es categórico en eso. Es que a pesar de, yo dé mi vida por ti. A pesar de lo que le digan la gente. Pero mira, este quiere más al otro que a este. O fíjate, él debió haber hecho esto y no lo otro. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, sin preguntárselo a nadie, ¿verdad? Porque si le hubiera preguntado a alguien, le dan una sugerencia y le dicen, no, manda un becerro adelante, manda un cordero, manda 100 palomas. Pero de tal manera nos amó el Señor que tomó la decisión, podríamos decir, trascendental, universal, para que nosotros hoy pudiéramos ser justos delante de Él. Hay hermanos que dicen que aman a Dios y odian a los hermanos. Eso es inconcebible, ¿verdad? Primera de Juan 4:19 dice, ¿qué dice Primera de Juan 4:19? Vamos a ver, Christopher. Primera de Juan 4:19. Vosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿No cree usted que usted descubrió la Coca-Cola, la última Coca-Cola del desierto? Usted ama a Dios porque dice la palabra que cuando usted era un embrión, 2 células, el Señor lo vio y lo escogió y lo trajo. Hoy usted está aquí porque el Señor tuvo misericordia de usted. Usted acudió a un llamado que Dios le hizo, pero Dios lo tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y ahí yo puedo diferir de muchos hermanos que entienden que la predestinación no existe, pero la Biblia es que lo dice. Yo no tengo que ver con eso. La palabra nos dice que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1:8: vosotros que le amáis sin haberle visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dice ahí, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y qué bueno. El Señor pide una cuota de fe, ¿verdad? Importante. Sin nosotros haberle visto, solamente oyendo de Él, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Si nosotros oyendo del Señor le hemos amado, Él nos premia por esto. Porque nosotros no nos merecíamos tanto amor.
Pero Él dio lo único que tenía, su unigénito, y lo dio por cada uno de nosotros. Lo que puede llenar de alegría y luminosidad su vida es el amor sincero de Dios. ¿Y cómo? Hecho por todas las realidades y las implicaciones que esto pueda tener para cada uno de nosotros. Esta palabra, por ejemplo, todas las cosas, cuando dice el verso 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, tanto las buenas como las malas, las claras como las oscuras, las dulces como las amargas, etcétera, ¿verdad? Esto es algo causativo. Todas las circunstancias, dice, a los que aman a Dios les ayudan a bien. Dios está obrando. Acordémonos de José, la historia de José. ¿Se acuerdan? El hijo de Jacob, aquel muchacho que era un visionario. Sus hermanos le decían un soñador. ¿Cómo te pueden decir a ti? Ay, tú vives en el limbo soñando que Jesucristo viene, que esto, que el otro. Y la palabra nos dice que sí, que seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, ¿qué? Grandes cosas ha hecho Jehová con esto, y estaremos alegres. Pero tú has entendido lo que dice la palabra de que lo que le pasó a José. José tenía visiones, pasó por muchas y pasó mucho tiempo para él poder ver esas visiones hechas realidad. Y le costó casi la vida. Digo casi porque Dios no le iba a dejar morir. Pero lo vendieron, le echaron una cisterna, le hicieron de todo. Y después que llega a Egipto, hasta la mujer de Potifar también tiene más problemas. Lo meten preso, ahí dura preso muchísimo tiempo. Aquel que él confiaba que podía ayudarlo, ustedes se acuerdan la historia del panadero, del copero, ¿verdad? También se le olvida. Pero en el tiempo de Dios, en el Kairos, sucede algo maravilloso. Y es que José puede salvar el mundo de la época por las visiones que Dios le había dado. No solamente a su casa, sino a todo el mundo. Por eso José es tipo de Cristo. Y hoy nosotros nos acordamos que cuando los hermanos de José estaban allá en Egipto, y cuando él los tuvo de frente, él tenía todo el poder para eliminarlos o para castigarlos. Pero él los amó. Él los amó y él los recibió. Y él les resolvió el problema a su familia y al mundo. Y no se acordó de todo lo que ellos le habían hecho, porque él entendía el propósito de Dios en su vida. Cuando estás en una condición que tú entiendes que no es la mejor, acuérdate que tú fuiste llamado por Dios. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hasta eso que usted cree que es una desgracia para su vida, eso le está ayudando a bien. Y eso va a ser y va a tener una consecuencia favorable para usted, para el mundo. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso que hoy crees que es la tragedia, mañana será el gran logro. Porque usted ama a Dios. Porque usted tiene esa impronta, que es que a los que aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar a bien. Y usted dirá, pero esta quiebra que yo estoy económica, ¿me va a ayudar a bien? O esta enfermedad, sí, te va a ayudar a bien. Porque tú estás en el propósito de Dios. Tú has oído la palabra, tú respondiste al llamado, tú estás haciendo las cosas que Dios quiere. Porque esto no es por tu sacrificio. El sacrificio perfecto ya se hizo. Esto es por gracia. Esto es por obediencia.
Esto es por hacer las cosas como a Dios le gusta. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que nosotros entendamos esto. Que de tal manera Él nos amó. Hoy nosotros vemos que todas las cosas están a mi favor. Job en el capítulo 13, Job 13, verso 15, dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. Así es que nosotros tenemos que creerle a Dios. Si Dios quiere acabar conmigo, que acabe. Pero yo espero en Él. A ese nivel. Porque Él es Rey. Porque Él es Dios. Porque Él es Señor. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros decimos Rey de Reyes y Señor de Señores, le estamos dando toda potestad a nuestro Señor, a nuestro amo, a nuestro Rey. Y los reyes tenían derecho de dar y de quitar vida. Dios le dio esa autoridad. Nosotros hoy tenemos que entender esto. Cuando nosotros vemos este verso, dice que aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la clase de fe que nos hace falta en estos días. Porque la fe que nosotros tenemos en estos días muchas veces es algo consecuente y recíproco. Yo te doy y tú me das. Yo voy a tener fe en ti si tú me concedes todas las cosas. Si no, dejemos este negocio, ¿verdad? Hay cristianos que están así. Hay gente que viene a la iglesia hasta que el Señor le conceda la petición, o ellos se cansen de pedirle al Señor y el Señor no le conteste. ¿Para qué yo estoy yendo a la iglesia? Lo mismo. Ahí a ver al pastor hablando lo mismo. La misma cosa. No, ve. No me quedé en mi casa. El Señor te dice que a los que aman a Dios, todo lo que le está pasando le ayuda bien. Y es algo que nosotros tenemos que entender, que saber. El profeta Jeremías, en el capítulo 20, en el verso 18, dice algo que mucha gente a veces lo dice. Ponme a Jeremías 20, 18. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. ¿Para qué fue que yo nací? Hay gente que me ha dicho a mí: yo no sé para qué yo nací. Porque yo nací, me botó el papá, la mamá, hicieron esto, lo otro. Me violaron, me hicieron esto por aquí, no tengo cuarto, no tengo con qué comer, no tengo nada que hacer. ¿Sabes lo que yo le digo? Pero llegó la salvación a tu vida. Pues yo te estoy hablando de Jesucristo. Este día estaba programado en los caminos del Señor para ti. Solamente este día vale la pena para ti. Y saber que tú eres una hija de Dios o un hijo de Dios. Y todo eso que tú has pasado te va a ayudar a bien. Porque conforme al propósito de Dios, tú fuiste llamado. Alguien te está hablando del plan de salvación. Y solamente tú entender que Dios te eligió desde antes de tu nacer. Es bueno que tú entiendas que tú eres privilegiado. Así de sencillo. Pero usted muy bien, porque a usted no le pasó nada de lo que a mí me ha pasado. A todos nos pasó alguna cosa que nosotros no hubiésemos querido. No importa en qué colchones de algodón usted nació o plumones de almohada de plumones, usted no importa. No importa en las cunas de reyes que usted haya nacido. Algo ha pasado en su vida que fue una desgracia. ¿Y usted sabe cuál es la desgracia más grande? No haber conocido a Cristo. Hay gente que lo han tenido todo en la vida y no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo. Nosotros hemos conocido del Señor. Los que estamos aquí hemos conocido del Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque tuvimos la oportunidad un día de que alguien nos predicara y nos dijera
que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que todo lo que en el mundo hay pasa. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Y hemos visto las grandes personalidades de este mundo, cómo han terminado. ¡Qué triste! ¿Quién se imaginó que Lady Diana Spencer iba a terminar allí en un túnel en París? ¿Quién iba a pensar que Marilyn Monroe iba a terminar como terminó? Michael Jackson, tanta gente que fue famosa en nuestros tiempos, han terminado deshechos. En nuestro país, cuánta gente que vimos con fama y fortuna hoy están encarcelados. Sin embargo, usted ha tenido el privilegio que no se corrompe, la riqueza que no se corrompe. Usted tiene tesoros en el cielo, dice la Biblia. Y nosotros lo único que tenemos que estar es agradecidos de Dios en esto. Pero cuando usted oye a la gente que dice, ¿para qué yo salí del vientre de mi madre? Yo debía haberme muerto, yo debía haber sido un aborto. Hay gente que dicen eso. Dígale, no, hoy he venido a traer la salvación a tu casa. Hoy he venido a decirte que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hoy he venido a decirte que de tal manera Dios te amó, que dio al único hijo que tenía, para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el capítulo 21, en el libro de los Hechos, en el verso 13, vemos nosotros lo que el apóstol Pablo le dijo a los que se angustiaban por el futuro de él. Le dijo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Pablo estaba claro en lo que él creía. ¿Y por qué ustedes se angustian? Yo le voy a decir una cosa, no es que uno es Superman ni nada por el estilo, pero cuando uno ha creído, no importa que muramos o que vivamos. Aprendas eso. Van 2 veces en mi vida que me ha tocado yo decirle al Señor, Señor, si tú quieres, llévame. Yo sé para dónde voy. Y ya yo no aguanto este dolor, ni este malestar. Hay un malestar que usted no lo puede describir en la vida. Y usted preferir irse con el Señor es una decisión que yo creo que es trascendental en la vida de cualquiera. Sin embargo, el Señor no le plugo. Yo le decía, Señor, si tú quieres, llévame. Eso yo lo digo ya después que ha pasado. Y creo que hasta en el momento una vez lo llegué a decir. Porque entendía que era más fácil estar muerto que estar pasando los trabajos que uno estaba pasando. Hablo de salud, de malestar, de dolor, de falta de aire. Y un malestar que uno no lo puede describir como persona. Y si usted sabe por dónde usted va, ¿qué usted va a pensar? Bueno, Señor, llévame, que ya está bueno, ya yo sé por dónde voy. Pero la palabra me dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero el apóstol Pablo aquí le dice, ¿qué hace llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a que me maten allá en Jerusalén. No se preocupen por eso. Así le digo yo a ustedes, no se preocupen por mí. Pero usted le tiene que decir a la gente, no te preocupes por mí porque yo muera, porque yo sé con quién me voy. El Señor lo que quiere es eso. Nosotros vivimos aferrados a la vida. Nosotros vivimos aferrados a este cuerpo. Y el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero hoy nosotros tenemos que llegar a ese convencimiento, esa convicción. Romanos 8 nos dice, conforme a su propósito son llamados, dice el verso 28. Los llamados no son solamente los que han recibido una invitación, sino que la han aceptado.
Usted fue llamado por Dios, pero usted tiene que aceptar a Dios. Hay un dicho popular que dice, yo me la estoy buscando. Pero hay otro dicho popular que dice, lo importante es no buscársela, sino encontrársela, ¿verdad? La invitación es buena, pero aceptarlo es lo mejor que ha habido, ¿verdad? Y nosotros tenemos que haber aceptado al Señor y experimentar un nacimiento espiritual. Nacer del agua y del Espíritu. Ser una nueva criatura. Tener una metanoia, la conversión del gusano o de la crisálida a la mariposa, que es irreversible. Usted no ha visto después la mariposa convertirse en gusano. Usted es la crisálida, usted sufrió la metanoia, la conversión de ser un gusano a convertirse en una bella mariposa. El apóstol Pablo hizo referencia a 3 grupos de personas. Y vemos nosotros que esos 3 grupos de personas son los que nosotros encontramos en la humanidad. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versos 23 y 24. Dice pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, ¿qué es lo que dice? El 23. Muy rápido. Dice, para los judíos ciertamente tropezadero, y a los no judíos locura. Dice el verso 24. El otro ya ahora. Dice, en cambio, para los llamados tanto judíos como griegos, ¿qué es lo que nos dice? Es el poder y sabiduría de Dios. Nosotros tenemos que saber que estos 3 grupos de personas existían y existen todavía desde el punto de vista espiritual. Los judíos confiaban ¿en qué? En sus ritos, en su religión, en todas las cosas que eran la sombra de lo que había de venir. Pero los griegos, ¿en quién confiaban? En la filosofía, en el saber, en el arete, en el llegar a ser lo mejor y lo máximo y la excelencia de la excelencia. Pero para ellos la cruz era una tontería, una locura. Pero los llamados venían de ambos grupos, tanto de los judíos como de los no judíos. Y eran los que habían creído. ¿Y qué era la cruz para ellos? Poder de Dios. Porque el evangelio, ¿qué? Locura para los que se pierden, pero para nosotros, lo que creemos, ¿qué es lo que es? Poder de Dios. Usted le habla del evangelio a uno que se está perdiendo y le dice, ay, el pobre está malo, está mareado. Con la cuestión del evangelio, lo tiene malo, tan buen muchacho que era y estudioso, pero míralo. Sin embargo, nosotros los que creemos entendemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, que no importa lo que usted esté pasando, que esto no es un opio que yo le estoy dando, que le estoy dando la palabra para que ustedes entiendan que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Vemos aquí que los llamados escucharon el llamado de Dios y respondieron. No solamente lo escucharon, no son solo oidores, sino también hacedores. Nosotros tenemos que escuchar el llamado de Dios, pero tenemos que responderle a Dios. Traje una anécdota y dice así: un jovencito quería formar parte de la iglesia y los diáconos estaban haciendo algunas preguntas y le dijeron: ¿cómo te salvaste? Y él les contestó: Dios hizo su parte y yo hice la mía. Le volvieron a preguntar: ¿cómo es eso de que Dios hizo su parte y tú la tuya? Dios es que hace todo. Él le contestó: la parte de Dios fue salvarme, mi parte fue la de pecar. Yo me alejé de su presencia tan rápidamente como mi corazón pecaminoso y mis piernas rebeldes me podían llevar, y Él corrió detrás de mí hasta que me alcanzó. Y fue así. Así mismo nos pasó a nosotros. Nosotros pecábamos y el Señor loco por salvarnos. Y volvíamos y pecábamos y Él atrás de nosotros. Hasta que un día oímos el llamado y respondimos al llamado.
De esta fue la manera que yo fui salvo también, ¿y usted? Fue de la misma manera. Nosotros pensábamos que estábamos acabando cuando iba el hermanito a decirnos: yo te vine a buscar para la iglesia, yo te vine a buscar para un estudio bíblico, y nosotros decíamos: dile que vaya, que yo no tengo eso. O uno le decía: ya, por favor, no me venga a hablar de lo mismo, no me venga a buscar, ya yo estoy cansado de eso. Hoy vemos nosotros que el Señor entiende que nosotros somos aquellos elegidos, aquellos predestinados, y que nosotros hemos oído esta palabra. En el pasado hubo un gran teólogo llamado Simeón, y él decía que siempre predicaba la palabra en Romanos 8. ¿Por qué? Porque esta epístola cortaba de raíz el orgullo, la soberbia y la desesperación. Y yo le voy a decir una cosa: Romanos 8, ustedes lo leen y es verdad que corta todas esas cosas. La desesperanza, corta el orgullo, la soberbia, la desesperación. Y vemos nosotros que esta era la razón por la que él predicaba esa doctrina de la elección. Un día fuimos predestinados. Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo a nosotros. Pero los que estamos aquí un día le dijimos sí al Señor. No es por casualidad que estás aquí. Dios un día te hizo un llamado y tú le respondiste. No es casualidad. No fue fulano, sutano, mengano. Fue el Señor que te trajo y te mostró su amor a través de un hermano. No queda lugar para el orgullo humano en el asunto vital de la salvación. Es la obra de Dios, es su sabiduría y su propósito que se lleva a cabo para que nosotros podamos entender ese gran amor que Él nos tuvo y que de tal manera Él nos amó. Hoy vemos nosotros que hay dos versículos en este capítulo 8, que es en el 29 y el 30. Dice que a los que conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también le dio parte en su gloria. Desarmemos estos versos, ¿verdad? ¿Qué dice? A los que antes conoció, en su presciencia, en el antes saber todas las cosas del Señor, a Él los predestinó para que fueran conforme a la imagen de su Hijo. Desde antes de todo Dios sabía eso y te llamó a ti de que tú eras 2 células para que tú fueras esto. Llegó un momento en tu vida que alguien Dios usa para esto. Y dice que te predestinó para que fueras hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Para que su Hijo fuera el mayor de entre muchos hermanos, porque el mayor fue por el que se hicieron todas las cosas, por medio de Él y para Él, fue Jesucristo. A los que predestinó, a esto también llamó. Usted estaba en una lista de gente llamada para la salvación. Pero el Señor los llamó, el Señor buscó a alguien que le predicara, que le hiciera conocedor de su palabra. A estos que llamó, los declaró justos. Cuando el Señor lo llamó a usted, usted aceptó el llamado del Señor. Usted oyó la invitación, usted aceptó. El Señor le pasó el examen. Lo hizo justo. Usted no era justo, pero el Señor lo justificó. Y la mejor forma de yo aplicar la justificación a la gente con el examen. Usted necesitaba 80 para pasar, sacó un 30. Tiraron una curva y a usted le pusieron un 80. Y lo hicieron apto, justo, para estar delante de un rey. ¿Cómo usted está agradecido de ese profesor? Usted había estudiado, le quedaba esa sola materia, le había dado 2 veces y si le daba la tercera vez lo mandaban a prueba académica y lo sacaban de su carrera.
El profesor se da cuenta que usted se la sabe, pero usted vuelve y se quema en el examen. Pero el profesor dice: yo le voy a poner, atento a mí porque yo sé que usted se la sabe, un 80 para que usted pase. ¿Cómo usted está de ese profesor? ¿Agradecido o no? Usted, si le pudiera dar lo que fuera, usted se lo diera, ¿verdad? Del agradecimiento que usted tiene. Usted sabe que usted estaba quemado en el examen. Usted estaba quemado. Y Dios le puso el 80. Porque fue por su gracia, fue por su amor, fue por su misericordia. Y usted no merecía estar delante del rey. Y el Señor lo justifica y le pone esa nota. Y a nosotros no nos da la vida para nosotros agradecerles a Dios. Porque de esa manera Él nos amó a nosotros. Hay profesores que le dicen: si no pasó, que no pasó. Yo sé que Él se la sabe, pero yo no le voy a poner la nota. ¿Por qué? Porque no lo ama, no le importa. Pero a eso que llamó, lo declaró justo, y a lo que declaró justo, a esto también le dio parte en su gloria. ¿Y qué? Te sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús, dice la Biblia. Que hoy tú estás sentado en lugares celestiales. La palabra en realidad lo que nos dice que a los que conoció de antemano los predestinó, y a los que predestinó los llamó, y a los que llamó los justificó, declarándolos justos, y a los que justificó les hizo participar de su gloria. Este es el proceso de la santificación. Este proceso se llama santificación. Y esta santificación es la que el Señor quiere que nosotros pasemos por ella. Que nosotros entendamos que lo primero que hubo fue una selección de Dios allí, desde antes de la fundación del mundo. Y que a ese llamado usted respondió. Y que Dios lo justificó porque usted no podía por usted mismo. Pero acuérdese que Dios lo expió, que Él perdonó sus pecados derramando su sangre, no con un macho cabrío, sino con la sangre de su unigénito. Pero Él, ¿qué más hizo? Cuando lo compraban un esclavo en un mercado de esclavos, lo redimió también. Usted pasó de ser siervo del mundo, del diablo, a ser siervo de Jesucristo. Y entiendes que te han amado o que no te han amado. Nos salvó, no por obras de justicia, sino por su gracia, sin usted haber hecho nada por lo que pueda ser salvo. Vemos nosotros aquí que este proceso de santificación es lo que el Señor hace por nosotros. Pero si nos acordamos de Lucas 15, de esa escritura de la parábola de las 100 ovejas, que el Señor dejó 99, ¿verdad? Y fue a buscar la perdida, la perniquebrada. ¿Por qué? Porque de tal manera nos amó. Cuando en un rebaño hay más del 50% de las ovejas que se mantienen bien, que no se mueren, que no le pasa nada, podemos decir que es un buen pastor. Pero el Señor no quiere el 50%, el Señor quiere el 100%. El Señor deja las 99 y va a buscar esas 100. Pero si nos acordamos en la Escritura, ahí están las dracmas. Había 10 dracmas y perdieron una. Y la mujer salió y buscó, iluminó la casa para buscar aquella dracma. Pero de los dos hijos, el hijo pródigo, el padre esperó al que faltaba. No importa la proporción, Dios te da la importancia que todos nosotros tenemos. Tú eres único. A Dios no le importan los porcientos, a Dios le importa tú. No importa el 50, no importa el 10, no importa el 1%. Dios quiere tu salvación. Dios quiere tu redención. Dios quiere tu santificación. Y vemos nosotros que Dios lo hace perfecto.
La doctrina de la elección garantiza que el Señor, el buen pastor, dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no nos perdamos, mas tuviéramos vida eterna. ¿Por qué? Porque Él sabía que éramos ovejas. Las ovejas son animales torpes, que necesitan la dirección de un pastor, que necesitan que lo cuiden, que necesitan que lo unjan para que no le crezcan las larvas en las narices, que necesita que si se quiebra una pierna lo añoñen, y que si viene algún lobo lo defiendan. El Señor ha hecho eso con cada uno de nosotros. El Señor quiere la totalidad de sus ovejas. Y en el verso 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Y dice que nadie podrá acusarnos a nosotros, dice el verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si de tal manera nos amó, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? Moody, aquel teólogo que yo tuve la oportunidad de verla donde estudia Keila, en la Universidad de Moody, Dwight Moody decía lo siguiente: si yo fuera a la joyería más fina de la ciudad y allí me mostraran el diamante más bello que tuvieran y el dueño me dijera: tómelo, es suyo, yo diría: usted no quiere decir que me está regalando este diamante tan valioso. Y el dueño diría: sí, es suyo. Moody dijo: si él me lo regaló, yo no dudaría un momento para pedirle un pedazo de papel para envolverlo y una caja adecuada para llevarla conmigo. Y lo que quiere decir el teólogo en esto es que si Dios te dio esta salvación a ti tan grande, si Dios te dio a ti tantas cosas, ¿cómo no te dará lo menos para que tú puedas conservarla y guardarla? La predestinación no es para los que se pierden, es para los que se salvan. La elección que Dios ha hecho por ti no es porque te quería que te perdieras, es porque quería que te salvaras. Y dice la palabra que Él no ha venido no por tardanza, sino que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy nosotros vemos ya en estos capítulos, para terminar, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y si Dios te justificó, nadie te puede quitar eso. Si Dios te hizo apto, justo, nadie te lo puede quitar. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién podrá condenar a los hijos de Dios? Si usted tiene un abogado ahí 24/7, si usted tiene una gente que lo defienda día a día, somos nosotros que dudamos. El Señor le dijo a Pedro: ¿por qué dudaste? Y vemos que se hundió. Mientras Pedro no dudó, pudo caminar sobre las aguas. Cristo ha removido toda condenación y el creyente está seguro. Vamos a ver los aspectos de la obra de Cristo. Cristo murió por nosotros, fue entregado por nuestras ofensas, fue resucitado de los muertos para nuestra justificación. Está a la derecha de Dios y allí está en este momento. Cristo vive. ¿No le necesita a usted? ¿Por qué no recurre a Él? Dicen los grandes teólogos. Al fin y al cabo quedamos todos en la misma pregunta. Pero el apóstol Pablo lo decía: Él también intercede por nosotros. O sea, ¿qué se le está pidiendo a usted? Que participe solamente, porque el Señor conoce nuestra torpeza. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él oró por usted y vemos nosotros que
en el mundo tendremos aflicción, pero recordemos que el Señor ha vencido al mundo. Entendamos nosotros que la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo comprende todas estas cosas. ¿Y quién nos va a separar del amor de Cristo? Jamás, nadie. Y por eso la palabra nos dice aquí: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El apóstol Pablo nos quería decir esto y nos quería advertir de esto. Y nosotros hoy tenemos que entender que esto es así, que no es nada que usted hubiese hecho, pero a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No importa lo que esté pasando, es para bien que está pasando. Amén. Si alguien aquí de los que nos visitan el día de hoy aún no ha conocido a Cristo ni lo ha declarado como su Señor y Salvador, es el momento. ¿Hay alguien aquí que aún no haya conocido a Cristo? Antes de despedir, me dijeron una cosa ahorita y a mí se me olvidó. Hay comida de venta de la escuela dominical. Así que... No es hoy, es el 17, el 17. Ah, ustedes ven, por eso que yo no cojo señas. Yo lo doy para televisión. El 17. Sí, el próximo domingo vamos a tener una estación italiana, como me dijeron las muchachas. Vamos a vender pastas en salsa blanca y en salsa roja. También vamos a tener lasaña y vamos a tener postres. Vamos a tener quesillo y vamos a tener pudín de zanahoria. Entonces, los platos de lasaña van a estar a 200 pesos. Y las pastas, tanto en salsa roja como en salsa blanca, las vamos a tener a 150. Y los pedazos del pudín y de quesillo van a estar a 100 pesos. Esto es para el ministerio de la escuela dominical. Así que esperamos que nos apoyen y nada, pues ya ustedes saben, el domingo no tienen que cocinar mucho. No, cero dieta. Así que ya saben. Y que traigan dinero. No hay fiado. Ustedes ven la teoría de Pavlov y Platonov, ¿verdad? De aquello de la secreción gástrica. Yo puse mucha gente a secretar una vez con la pasta y la lasaña, pero no era para hoy, guárdelo para el otro domingo. Amén. Si hay alguien que aún no conoce a Cristo, este es el momento. Amén. Si no, damos gracias al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias. Entendemos que tú estás en medio nuestro como poderoso gigante. Padre, entendemos que todo lo que nos ocurre es para bien. Esto es lo que conforme a tu propósito un día fuimos llamados, y nosotros te damos gracias porque nos llamaste, porque nos santificaste, porque hiciste de nosotros un pueblo santo, y porque sabemos que a los que aman a Dios todo nos va a ayudar a bien. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de los que cruzó el umbral de esta puerta, y que nosotros podamos entender siempre la voluntad tuya, la agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. A su hermano, bendígale. Gloria a Dios.
los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le